Queridos hermanos, la tercera frase de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, entonces, como podemos leer y hemos escuchado, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Queridos hermanos, no sé si ustedes han tomado cuenta de que eso es la tercera frase. Y el sufrimiento de Jesús es tremendo. Pero hay que ver, hermanos, que Jesús en la primera frase, ¿él estaba pensando en su propio sufrimiento? No, él estaba pensando en sus enemigos. En la segunda frase, queridos hermanos, ¿Jesús estaba pensando en su propio sufrimiento? No, él estaba pensando en la salvación del ladrón a su lado. En la tercera frase, hermanos, ¿Jesús estaba pensando en su propio sufrimiento? No, mis queridos hermanos. Él estaba pensando en el bienestar de su madre. Queridos hermanos, no sé cómo va en su vida, pero cuando nosotros nos enfrentamos con dificultades, con pruebas, con enfermedades, con sufrimiento en nuestra propia vida, muchas veces tenemos la reacción de encerrarnos en nosotros mismos y solo pensar en lo que nos preocupa en ese momento, ¿cierto? Pero Jesús es distinto. Aunque Él está sufriendo tremendamente, Él sigue cuidando a su prójimo. Es hermoso. Y entonces en esa tercera frase, Él cuida a su madre. Y dice a su madre para tomar a uno de los discípulos como su hijo. En esa frase dice al discípulo a quien Él amaba. Si leemos eso en el Evangelio de Juan, Juan está hablando de sí mismo. Entonces estamos hablando del discípulo Juan. Y a su mamá dice: mujer, y ahí tu hijo. Hermoso, ¿no? Pero la pregunta a nuestra mente también tiene que venir: ¿por qué es necesario eso? Porque nosotros sabemos de la Biblia que Jesús, que María y José tenían más hijos, bastante hijos, sabemos nosotros. En Mateo 13, versículos 55 y 56, leemos los nombres de sus hermanos. Ahí dice la palabra de Dios que sus hermanos se llaman Jacobo, José, Simón y Judas. Y Jesús también tenía hermanas, porque dice la palabra de Dios: ¿y no están todas sus hermanas con nosotros? Y entonces la pregunta es: ¿por qué Jesús tiene que dar a su madre el discípulo Juan? ¿Por qué la madre está sola en ese lugar? Y nosotros también tenemos una respuesta a esta pregunta, que es una respuesta dolorosa. Nosotros sabemos de la Escritura, queridos hermanos, que los propios hermanos de Jesús no creían en Él. Juan 7, versículo 5 lo dice: ni aún sus hermanos creían en Él. Dice la palabra. Triste, ¿no? Bueno, lo que sabemos también de la Biblia es que Jacobo y Judas, al menos esos dos, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se arrepintieron.
y fueron hombres importantes en la iglesia. Y aún escribieron 2 libros en la Biblia, el libro de Judas y el libro de Santiago. Pero en ese momento en la cruz estaba la madre sola, no estaban los hermanos, porque ellos también despreciaron a Jesús. Y ahí en la cruz está pasando lo que dijo el profeta Simeón, justo después del nacimiento de Jesús, cuando José y María llevaron a Jesús al templo siendo un bebé todavía. Ahí vino un hombre que se llama Simón, que dijo cosas hermosas acerca de Jesucristo, pero también dijo eso a María: una espada traspasará tu misma alma. Ese dolor que solo puede sentir una madre por perder un hijo, sintió María ahí en la cruz. Una espada traspasará tu misma alma. La palabra se cumplió. Pero Jesús está mirando el dolor de su madre, y Jesús cuida a su madre y dice: ahí tiene Juan. Podemos decir, aunque no es correcto totalmente, pero para entenderlo, Juan era el discípulo más cercano de Jesús. Podemos casi decir el discípulo favorito. No es correcto, porque Jesús amaba a todos sus discípulos, pero el discípulo más íntimo, más cercano. Y entonces Jesús está entregando Juan a su madre, una persona muy confiable, muy estable. Y dice la palabra de Dios, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Obedientes. El discípulo recibió la mujer de Jesucristo en su casa para cuidarla después de todo lo que sucedió. Y así, hermanos, nosotros como seguidores de Jesús, después de esta tercera palabra podemos decir: todos pasamos por pruebas y dificultades, pero no olvidemos lo que es el segundo mandamiento, que es igual al primero. Dice Jesucristo mismo: amarás a tu prójimo. También en las circunstancias difíciles por lo que pasamos, amarás a tu prójimo. Amén.